Máquina de Pensar, una semana dedicada a las flores de los padres terribles, o a las flores de mi familia y los padres terribles. Los padres terribles, obviamente, por Jean Cocteau y por la obra de teatro que se terminó de reponer una vez más, se llaman como 7 veces que lo reponen, esa obra de teatro en el Galpón, dirigida por Jean Cocteau. Mañana vamos a conversar con el director de la puesta en escena, con Alberto Simber, y también vamos a conversar con una crítica teatral, Ana Laura Barrios, sobre esa puesta exactamente. Pero Las flores de mi familia, que era la otra parte dedicada a esta semana, tiene que ver con una película documental. Veremos qué tan documental es, que va a ser estrenada, va a haber su estreno ahora en el Festival 15º en Punta del Este, y su realizador, le vamos a dar la bienvenida desde ya. ¿Cómo le va? Es Juan Ignacio Fernández Jope. ¿Cómo está, Juanín? Muy bien, muy bien. Juan Ignacio ya ha pasado por aquí, digo, por sus vínculos, bueno, por tu padrastro, Lebrero, sí, está vinculado con eso, y Las flores de mi familia es un proceso que yo tuve la suerte, por lo menos, de pispear, de ver, sí, durante cierto tiempo, y es un proceso bastante grande. ¿Cómo es el proceso y cómo va a ser lo que van a ver en Punta del Este sábado? Yo diría que, digamos, empecé, la película nació bastante tiempo después de que yo había empezado a filmar. Simplemente me puse a filmar porque sí. De hecho, la primera vez que tuve una cámara en mi casa, que era una cámara prestada de la facultad, que era una cámara VHS, de aquellas grandes que uno las usaba al hombro, y en la facultad nos habían mandado un ejercicio que era filmar un concepto. Entonces uno se llevaba la cámara por el fin de semana y había que filmar. Entonces yo básicamente estuve filmando todo ese fin de semana en mi casa, y bueno, y de hecho ahí filmé muchas cosas que después en la película de algún modo se desarrollan. O sea, básicamente eso filma a mi abuela, a mi madre, al perro, personajes que luego aparecen en la película, que son los protagonistas. Pero en el momento que estaba filmando, digamos, ese concepto, digamos, esa tarea domiciliaria de la comunicación, ¿tenías alguna idea o no, por eso pretendías, digo, por ejemplo, ver algo doméstico, o simplemente apuntabas? Realmente digamos, de todo el proceso, uno, si te dijera, el minuto cero fue el más lúdico de todos, y digamos, hacia adelante se mantiene lo lúdico, pero cuando empieza a hacer una película se pone como seria la cosa por momentos, y ya uno se aferra más a la cámara, digamos, en un sentido. Pero en aquel momento era una cosa lúdica, nada más. Estaba, de hecho es eso, el plano con que se inicia la película es de aquel fin de semana, de ese famoso concepto que había que filmar, que es raro que pidan filmar un concepto, por eso te digo. Simplemente yo tuve prendida la cámara y filmé las cosas que ocurrieron ese fin de semana. ¿Y cuál es el plano, perdón? El plano es, la película se inicia con un plano en que se ve mi propia sombra en la pared, o sea, yo estoy filmando mi propia sombra en la pared, la cámara se mueve, panea, se ve al perro, a Mendieta, que está, digamos, tomando leche, y después la cámara se eleva, o sea, es todo en un plano secuencia, digamos, se eleva, yo la elevo con el hombro, ¿no? Y empiezo a caminar por un pasillo, que era el pasillo de aquella casa, y salgo a una terraza, a un balcón, que es un jardín, y me topo así, sin saber, aparece mi abuela así en cuadro, y dice, esto tendrías que filmar, las flores. Y bueno, yo le pregunto, ¿pero qué flores te gustan más? Estas, todas, el matorral, filma todo, pero se ve, o sea, como me pregunta, pero onda como diciendo, ¿pero en el encuadre las puedes ver todas? Sí, se ve, le digo yo, sí se ve. Y yo le pregunto, luego de que filmo un poco las flores ahí, le digo, ¿y qué estabas haciendo acá? O sea, porque realmente es como una aparición mágica, como que realmente fuera una escena armada, en que en un momento alguien dijo acción, y mi abuela entró en cuadro y mandó esa orden esa de qué es lo que hay que filmar. Y cuando yo le pregunto qué era lo que estabas haciendo acá, me dice, me olvidé, no sé por qué vine. Yo la vi en la película, ahora que me estás contando es tal cual. Bueno, ese plano secuencia para mí en ese momento fue lo que yo presenté como ejercicio, como ese concepto, y el título se llamaba ¿Qué flores hay que filmar?
Y eso quedó ahí, y para mí ya en aquel momento era como un Big Bang, era una semilla que tenía contenido. De hecho tenía contenido una película, porque era realmente alguien que decía, filmá esto, filmá las flores, y filmá el Motorral. O sea, yo decía, ¿qué flores te gustan más? No, todas, filmá las flores. Y bueno, finalmente filmé esas flores, que fue un jardín bastante amplio y que se desarrolló en el tiempo. Porque bueno, ya más adelante, unos 2-3 años más tarde, ya con otra cámara que era mía, y ya siendo más grande, digamos, ya me había ido de la casa materna y había vuelto por una circunstancia, unos meses. Y ahí lo que filmé fue concretamente una mudanza. Se mudó mi madre y mi abuela, y ya la filmé ahí sí con una intención, si se quiere, más cinematográfica, o pensando en contar una historia. Y con eso, que duraba unos 15 minutos, fue lo que presenté al FONA, y con eso gané el premio. Después esos primeros 15 minutos de la mudanza fueron desechados, fue eso lo que vos habías visto. Claro, la primera vez yo vi eso, vi toda la mudanza, donde también se generaba un efecto al filmar las flores, las plantas, porque cuando uno muda las cosas, los muebles, todo va arriba de un camión, pero también arriba del camión van las macetas con las flores, con las plantas. Exactamente, desde el principio, de hecho es eso, el nombre de la película salió rápidamente, a veces cuesta, esta salió rápidamente, y como título es un ordenador, es el primer ordenador, es la primera dirección, digamos. Y lo de las flores nació bien al principio, primero porque es eso, mi abuela tiene una predilección por las flores, tiene ese jardín pequeño que lo tenía en ese balcón y después lo tuvo en otro, en el apartamento donde se mudaron, y digamos que las primeras cosas que yo filmé tenían que ver no solo con filmar las flores, sino que tenían que ver con cosas que mi abuela hablaba en relación a las flores, un poco en un estilo que a mí me hacía acordar al personaje de Peter Sellers en Desde el Jardín. Digamos, en cierto parecido en la cosa esa de como sacar conclusiones filosóficas a partir de las estaciones, y que las plantas crecen y mueren, y el ciclo de la vida. Y digamos que a mi abuela le gustaba hablar de esas cosas, y yo la empecé a filmar por eso. El personaje de mi abuela en sí era como lo que primero me llamó a filmarla, no solo por eso, sino que enseguida digamos que ella tenía conciencia del hecho de ser filmada, y me decía, no quiero que me filmes, se me hubiera filmado de joven, pero ahora no. Y preocuparse también, pero ¿qué es lo que captás? Se capta el sonido, después se puede borrar. O sea, enseguida hubo un interés sobre el hecho de que su nieto hubiera agarrado una cámara. O sea, enseguida se puso a dirigir. Claro, bueno, en realidad ese pequeño fragmento que vos presentaste como tarea domiciliaria, ahí, que es como se abre la película, ahí está condensada toda la película, porque por un lado ella te dice, filmá esto, sí, ¿no? Te dice que se puede filmar, digamos, y por otro lado se dirige a la cámara. Entonces ya con eso ya estamos vamos a asistir a una película donde la persona que está siendo filmada interactúa con la cámara, ¿no? Y eso esa conciencia, por un lado, de estar siendo filmada, y por otro lado conversar, impregna toda la película, ¿no? Sí, creo que hay, al principio, justamente, cuando empecé a filmar, eso estaba más presente, la conciencia y el hecho de hablar de filmar. Cuando después, digamos, el año de rodaje, ese año en que sí ocurrió, digamos, los hechos de la película en sí, la trama, el argumento, porque ahí al principio era, filmar lo familiar, pero después hubo un argumento concreto, que el argumento concreto es que mi madre y mi abuela vivían juntas, mi madre se puso en pareja, entonces empezó a estar cada menos tiempo con ella en la casa, mi abuela la empezó a reclamar, y en un momento mi madre propone irse a mudar con su marido, y entonces tiene que tomar la decisión de si mi abuela va a una casa de salud o se muda a un apartamento. Bueno, ahí viene más chico, porque ese apartamento es muy grande. Claro, ahí viene ese conflicto ahí de que para mí, que de hecho se define así directamente en la película, de cortar el cordón umbilical, y lo dramático que es eso a cualquier edad, pero más cuando tu madre tiene 90 años, claro. Y eso implica de algún modo un abandono ya casi en la antesala de la muerte. No, y aparte hay, digamos, discusiones, por eso es un poco claro. Corazón abierto, porque hay discusiones entre tu abuela y tu madre planteando por qué es mejor que se vaya. Esto es primero que es un drama o una tragedia que es muy frecuente, ¿no?, en la sociedad uruguaya, y después los reclamos, los reproches de tu abuela diciendo, bueno, pero vos me dijiste que viniera acá y ahora estás en pareja, en fin, eso
Hay dos cosas ahí. Primero quería terminar con lo de la cosa conversada o de la cosa observada. Creo que la película fue, fue avanzando hacia un lugar de observación. Por eso vos al principio decías, bueno, documental, ficción. Yo me quise parar en un lugar cuando hablo de ficción quiero decir que mi intervención fuera lo más invisible posible y que la forma de filmar, desde el encuadre a la fotografía, fuera una observación distante, que los hechos hablaran por sí solos, que realmente es eso. No estamos, cuando se habla de documental, no estamos hablando de reportaje en que las personas cuentan hechos del pasado, sino que viven los hechos, como es una película que uno se va enterando de las cosas porque ocurren ahí, que fuera una película de escena. En este caso viven la vida real. Claro, viven la vida real y se generan escenas que de hecho algunas personas cuando la veían al principio, cuando yo les mostraba fragmentos, me llegan a decir, pero esto está armado, tú les decís las cosas que tienen que decir. Pero bueno, entonces eso, la película, a medida que con mi presencia, con la cámara, con el tiempo se va acostumbrando, entonces es eso, el accionar se hace cada vez más, se olvidan las personas que está la cámara ahí, entonces se empieza a actuar, digamos, con otra libertad y la cámara puede captar eso de un modo más libre. Se invisibiliza la cámara. Se invisibiliza la cámara, exactamente. Eso era lo que a mí, digamos, ese elemento de ficción, en el sentido de forma, también era una protección para mí, para poder tratar el tema que era tan emocionalmente explosivo por delante y para mí también, y mantener esa distancia necesaria para poder filmar, o sea, tomar las decisiones del punto de vista del director que estaba haciendo eso y al mismo tiempo sobrevivir al nieto y al hijo, o sea, que estaba todo el tiempo en esa negociación. Y bueno, pero vos me preguntabas por digamos, la tragedia de... la tragedia en el detalle antes claro. Digo, una cuestión cuantitativa. En ese año, ¿cuántas horas filmaste? Bien, en ese año filmé 260 horas. Fue mucho tiempo, lo que pasaba es que, al enfrentarse a un documental, y a un documental que yo quería que fuera eso, que fuera una ficción en el sentido de tener un principio, un desarrollo, un final, que fuera contado por escenas. Digamos, yo iba armando un guión a partir de lo que iba ocurriendo en términos de que yo me daba cuenta, vivía una escena que a veces la primera vez que ocurría no la lograba filmar del modo exacto en que la quería, o sea, el encuadre no era bueno, el sonido no estaba bien tomado, la luz no era la correcta, pero sabía que esa escena yo la iba a necesitar, como dijera, está bien, sé que necesito una escena en que ellas dos estén conversando en la mesa y que estén, por ejemplo, viendo en la guía casas de salud. Eso ocurre en la película, pero eso en la vida no ocurrió una sola vez. Ocurrió 3, tal vez 4 veces. Pero entonces yo tenía que tener paciencia de que eso volviera a ocurrir, de que eso realmente volviera a ocurrir. Entonces, en la ficción, uno agarra y hace 3 tomas seguidas, las hace y hace que los actores repitan. En este caso era una metodología de ficción en el sentido de querer tener una escena, pero dilatada en el tiempo y sin poder decirle a los actores que dijeran las líneas. Y después eso ocurría 2 o 3 veces y después vos elegís la mejor, la que te claro, exactamente, o sea, era hasta que agarraba y tenía la escena que al nivel de emoción y a nivel de acción estaba bien y que era lo mejor que yo había podido captar a nivel de la forma. Entonces tenía que esperar eso, yo iba armando ese puzzle, iba armando esa historia y claro, pero a veces la primera vez que se daba la escena en sí yo no la podía captar, entonces la tenía que esperar. Había cosas también, bueno, en la película, yo no quiero adentrarme mucho en el argumento porque aparte es una película que de hecho va a estar ahora en el Festival de Punta del Este, luego en Montevideo y luego va a ir al Bafisi en Buenos Aires, pero se va a estrenar supongo que en unos 2 meses, entonces no quiero vender el argumento, pero digamos que hay un asunto con palomas en la película que implicó que yo, por ejemplo es eso, si la acción de los seres humanos es impredecible, la de los animales, a veces, por ejemplo, cuando pienso en una paloma que se tiene que posar en el pretil de un balcón, realmente era muy difícil que eso ocurriera en el momento que yo quería que realmente ocurriera. Pero yo necesitaba esa toma, así que tuve que tener la paciencia para esperarla. Finalmente logré esa toma, pero imagínate el montón de horas que me llevó eso de esperar. O sea, ahí era una lógica de lo que es el documentalista de fauna, que tiene que tener una paciencia infinita para que los ciclos de la naturaleza se cumplan y poder captar esos momentos. Yo a veces también me sentía como un documentalista de fauna en un sentido, porque tenía que tener esa paciencia de saber que hay ciclos que se cumplen, que hay acciones que se repiten, que hay una historia que sigue un sentido trágico en el sentido griego, en el sentido que hay cosas que van a tener que pasar. O sea, que una madre
y una hija, una madre y un hijo se separan en la vida. Cuando justamente, cuando el hijo agarra y forma una nueva familia. Cuando sale de la casa, como la canción aquella de Serrat, ¿qué va a ser de ti lejos de casa? ¿Qué va a ser de ti? O los Beatles cantando She's Leaving Home After Leaving Her, la cosa de cuando el hijo se va de la casa. Eso es una cosa trágica, inevitable, y se puede vivir entre una madre de 50 y una hija de 25, y es un drama, tal vez menor, a escala menor, pero también tiene su tránsito, su pasaje de dolor, pero bueno, en este caso se hace más trágico por la edad de esa madre que digamos que hay que abandonar. Entonces, bueno, yo sabía que estaba ante una historia que sus hitos trágicos iban a ocurrir. No sabía cuándo. Entonces realmente tenía que estar siempre atento y bueno, y tratar de que cuando ocurrían la acción única e irrepetible, estar como decía como es el fotógrafo Bresson, Cartier-Bresson, el momento es irrepetible, el segundo. De todas formas, si bien hay esa estructura de drama, digamos, una especie de drama, aparece o se va desarrollando en la película la presencia cada vez más vigorosa de tu abuela, ¿no? Yo me acordaba, hablando de esto de la invisibilización de la cámara, Fucho Musitelli en 1961-62 hizo un documental que se llamó La ciudad en la playa, y donde filmó Positos, y yo le dije, ¿cómo hiciste para que la gente 1960-61 actuara tan normal? Digo, porque ahora puede actuar más porque hay muchas cámaras. Y la explicación de él dice, yo durante 15 días fui todos los días, armé el trípode, puse la cámara sin rollo, todos los días, durante 15 días. Dice, al día 16 todo el mundo, la gente es como las gallinas, después ya estaban todos acostumbrados, y hacían cualquier cosa frente a la cámara porque como no la veían prácticamente, ya estaba invisibilizada. Yo filmé 260 horas porque fui con rollo. Claro, pero en tu caso... Y porque filmaban digital, él filmaba en cine y no podía darse el lujo de filmar la cantidad de tiempo que filmé yo. Pero aparte en tu caso también el hecho de estar, él fue 15 días y había gente que estaba de todos lados, el hecho de estar encima, digamos, de tu abuela durante tanto tiempo, lleva inevitablemente a que en un momento ella le habla a la cámara y después empieza a hablar sola, a sí mismo. Empieza a decir, a reflexionar ella en voz alta, a pensar, y eso salen cosas increíbles en esos pensamientos, ¿no? Claro, ahí está, eso, digamos, eso también fue una de las cosas. Yo la otra vez lo hablaba directamente con mi madre, o sea, preguntándose el porqué o sea, decir, pero ¿por qué salió esta película? ¿Por qué de algún modo este asunto familiar se resolvió, se trató y se hizo una catarsis a través de una película? Es raro. Pero, y yo le decía a mi madre, no, lo que pasa es que la película preexistía. Yo estuve ahí, o sea, el drama preexistía. Yo en un momento dije, acá adelante tengo una película, ok, tengo que tener la paciencia para filmarla. Y también le decía, y la abuela como personaje ya preexistía, o sea, ya había esa atracción de su forma de reflexionar en voz alta, y en ese sentido a veces sus reflexiones justamente al interiorizarse de ese proceso de filmar, en la película ella llega a reflexionar acerca del final. En un momento parece que el final va a ser uno y ella concluye que ese final tal vez no es tan malo, porque dice, bueno, me podría haber muerto, me podría haber enfermado, este final de algún modo es un nuevo comienzo. Bueno, ahí por lo menos, o sea, que realmente ella se involucra. De hecho, en un momento de la película lo que dice directamente es que no la quiere ver, no quiere verla, que ella no la va a ver porque va a ver sus defectos, cosas que ella no ve pero la cámara sí ve. Y bueno, después también hay reflexiones de corte más filosófico, si se quiere. No, porque yo estaba pensando en que lo que vos planteás que ocurre en la película es que ella es tan autoconsciente en este proceso de un año y pico que en un momento plantea, bueno, esta película va a terminar así, está bien que termine así, porque o sea, ya hay alguien que está hablando de nuevo a la cámara y de nuevo está consciente. Sí, y está pensando en esa, también está teniendo en cuenta ese círculo de la historia. De hecho, mi abuela, cuando agarraba y ella pensaba que la película empezaba con una mudanza, porque de hecho yo lo tuve así hasta la mitad del montaje, ella me decía, empieza una mudanza, tiene que terminar con otra mudanza, me decía. Me sugería que el final tenía que ser circular. Impresionante, no, pero aparte de ahí está condensado el primer fragmento cuando te dijo, filmar esta rosa, exactamente. ¿No? Yo creo que dirigió la película a través mío, a través de bueno, yo era el empleado ahí que operaba la cámara, pero realmente... Y no lo digo en broma, porque
realmente es una guía, cuando uno siente que está siendo guiado por no solo por las personas que están delante, sino por todos los hechos que ocurren. Claro. Es como, creo que si hay un mérito es simplemente de estar atento a percibir esos hilos y seguirlos. Pero ahí es donde, ahí me viene una frase que es de Hitchcock, la otra vez la leía, que dice: en una ficción el director es Dios, en un documental Dios es el director. Entonces yo creo que lo que hay que estar atento es eso, ahí los hilos que te tira Dios o como se llame, y bueno, y tratar de llegar a tiempo y encuadrar. Yo creo que también vamos a ir a la pausa ahora, pero sí, simplemente parte de ese personaje de tu abuela se desarrolla con esa naturalidad impresionante, no solo por ese proceso de la cámara, sino por el momento de su vida donde está. Digamos, llega un momento en la vida en que uno ya va perdiendo vergüenzas, pudores, y va, digamos, decantándose en su pensamiento. Pero todo esto, después de la pausa, vamos a seguir conversando con Juan Ignacio Fernández Jope. Es el director de la película Las flores de mi familia, que estamos conversando aquí en La Máquina de Pensar. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Estamos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con Juan Ignacio Fernández Jope. Él es director de la película Las flores de mi familia, que pusimos aquí en la gacetilla, que aborda los conflictos entre su abuela y su madre a la hora de tomar una importante decisión. Ya lo hemos dicho cuál es: se tienen que separar después de haberse reunido de nuevo para vivir bajo un mismo techo en un apartamento. Tienen que separarse. Obviamente la abuela, con casi 90 años, no quiere. Y en la que, bajo un tema cotidiano y personal, afloran momentos de epifanía sorprendente. Hay momentos de revelación sorprendente, de reflexiones casi metafísicas. Esta película es ganadora del FONA, el Work in Progress, en el 2010, y se va a estrenar ahí en el Festival del Cine de Punta del Este, ¿no? El 15º sábado. Sí, el sábado 17 a las 5:30 en la sala del Libertador, creo. Bueno, ahora me olvidé. No es Cantegris, la otra es Libertador, creo que se llama. Sí, Libertador. Y vos, yo te preguntaba fuera de micrófonos si tu abuela la había visto la película. Todavía aún no. Realmente es... de hecho es eso, yo hablaba que en la película mi abuela se llega a hablar de ese asunto, dice: yo no la quiero ver, te deseo lo mejor, pero no la quiero ver porque me voy a ver los defectos del mundo, dice la expresión, los defectos del mundo, cosas que yo no sé y salen ahí, y señala directamente a la cámara. Pero bueno, al mismo tiempo, como hemos visto, ella de algún modo dirigió esta película, así que tiene mucha ansiedad de verla, y también sabe el golpe que va a ser para ella, y yo también lo sé. Entonces quiero hacerlo de un modo lo más cuidado posible, y no sé, sentarme y verla en DVD con ella, y tal vez parar cuando sea demasiado, pero no en el cine, que eso es someter a una cosa que, bueno, es verse en una pantalla enorme y con mucha gente, y no teniendo esa tranquilidad de que termina y no hay que afrontar a nadie, y que te che, qué bien salís en la película, ¿no? La verdad que ahí hay que cuidar ahí realmente esa línea de que, bueno, están actuando de ellos mismos, ¿no? Claro, claro. En general las actrices, yo me supongo, también hay una cuestión de cierto romance con la cámara, y digamos, a veces hay hasta un regodeo, digamos, me refiero no solamente a las actrices que son muy guapas y muy lindas, sino a las que son, digamos, el tema de la vejez. Estamos hablando acá del deterioro físico, y las actrices que saben madurar, hay una especie de enamoramiento con la cámara. Y en el caso tuyo, digamos que ella no es actriz, pero me hace referencia a esas cosas varias veces. De hecho, ahora salió una foto en Sábado Yo, creo que fue, y eligieron una. Yo le di varias fotos y eligieron una que ya estaba barriendo el balcón, y me dijo: justo eligieron una foto, me parece que estoy carpiendo y se me ve todo, no sé qué, o sea, porque tiene la columna hecha pelota, toda una curvatura. Y me dijo: y se me ve la columna, no sé qué. O sea que no, por supuesto, como toda mujer, pero sin embargo, como toda actriz, está muy atenta. Pero en ese proceso en el que ella va creciendo como personaje, yo creo que ese regodeo, digamos, de la cámara, no pienso yo que no le va a caer tan mal, digamos, ¿no? Porque hay se supera esa cuestión, digamos, estética, porque en realidad asistimos a los pensamientos, una vez más lo digo, y a la forma de ser de ella frente a no solo las palomas o las flores o el perro, sino frente a la vida, ¿no? Yo creo que en particular ahí, o el recuerdo que me dan ahora, es
en un momento concreto. A ver, yo yo en la película hay ciertos elementos, vos hablaste ahí de cosas metafísicas, esas palabras pesan a veces demasiado, pero hay algo que se fue colando, queriendo, o sea, porque se fue colando y también buscado por mí, que es un cierto elemento religioso. De hecho, en la película aparece eso, mi abuela en un momento se refiere a la paloma como la aparición del Espíritu Santo. Y también hay reflexión de ella, justamente cuando tenés 90 años estás ahí cara a cara con la muerte y reflexionás sobre eso, y también sobre la existencia de Dios, y ella en ese momento se refiere a que es algo que no podemos concebirlo, ni siquiera pensarlo, porque la mente humana no está preparada para eso. Justamente está preparada para el enigma. Ella incluso en un momento está pensando de existirá Dios o no existirá, o sea, ya en ese momento ya está hablando a sí misma, se está invisibilizando casi la cámara, porque realmente está hablando, y para mí es uno de los momentos más brutales, porque plantea si nuestra mente puede comprender este enigma. Y después se contesta, ¿y no será que nos hicieron con la mente para que no pudiera comprender este enigma? Claro, lo cual es una reflexión metafísica, porque tiene que ver con los límites y las famosas preguntas de toda la humanidad de hacia dónde vamos y de dónde venimos, pero ella le da una respuesta, primero, que es muy espontánea, pero después muy original, digamos, de alguien que es un pensamiento, o sea, no está ahí alguien que leyó o que tiene una biblioteca. Ella está diciendo, y se lo pregunta, y como siempre pasa en la humanidad, digamos, las preguntas son más importantes que la respuesta, ¿no? O sea, que alguien se pregunte, es un enigma que no podemos resolver, pero ¿no será que tenemos la mente para no poder resolverlo? Sí, exactamente. Sí, en ese momento también ella se pregunta, porque eso viene también cuando todas las escenas del conflicto se empiezan a acelerar, digamos, el hecho de visitar las casas de salud, de cuando se vuelve realmente dramático la situación entre ellas y se suceden las discusiones. Y realmente ella se pregunta, dice, ¿qué pasaría si el hombre pudiera conocer el futuro? Conocer el futuro, o sea, preguntándose, bueno, si hubiéramos podido saber esto, que me iba a pasar esto, que íbamos a atravesar esto, y después se contesta y dice, no, el mundo no sería mundo. Claro, no, hay un proceso como de sabiduría de ella misma frente a la vida, que vale la pena ver, porque yo creo que en general eso no se ve en el cine, y estos momentos son imposibles de prever o de guionar. Yo creo que Ingmar Bergman no podía poner esa frase porque le hubiera parecido demasiado. Ni media sílaba. Sí, eso, de hecho, esos momentos son los que más me siguen emocionando ahora. Esas cosas que vienen así de la nada, también como el principio, esa cosa sencilla también de filmar las flores. Ahora hay una acumulación, vos decías que no solamente está filmando el presente, sino que hay como una acumulación. Cuando decimos que tu madre y tu abuela se van a separar, no es la primera vez que se lo hacen, ¿no? En su momento se separaron, después se volvieron a reunir, después... Claro, el asunto dramático ahí es que digamos, volvieron a vivir juntas, porque mi madre estaba sola, entonces esa cosa de acompañarse entre las dos, y ahí viene lo dramático, es decir, mi abuela reclamándole, bueno, ahora que conseguiste una pareja me abandonás, o sea, yo vine, te acompañé, estuvimos acá y ahora me abandonás. Entonces eso es lo que lo hace incluso más dramático, y que tiene ese elemento, si querés, también de separación, como sería la separación de una pareja, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con esa acumulación de historia que hay? Porque parte de las veces que tu madre se separa de tu abuela es para ir a unirse con Mario Lebrero, y en el cual esa familia, vos conviviste, integraste esa familia, y apareces en el discurso vacío como un niño que rompe las bolas ahí, y después terminás años después escribiendo la contratapa del discurso vacío. O sea, hay una acumulación, y ahora terminás filmando a la familia cuando se vuelve a juntar. ¿Hay una cuestión de autoconciencia? Hay una tradición familiar. Hay una... o sea, me crié en una casa... No, porque bueno, yo no comparto paquete genético con Lebrero, él es mi padrastro, pero bueno, me crió desde niño, digamos, en
en un hogar donde se podía escribir sobre la propia familia, de hecho en el discurso vacío, por eso Jorge lo hace, y donde se podía poner de personaje a mi madre y a mí mismo, e incluso al perro que en aquel momento era Pongo. Entonces digamos que eso me marcó a fuego y, esto vale hacerlo. Entonces ya estaba, esa situación era propicia. Y de hecho, Lebrero, Jorge, como digo yo, antes de morir, vio aquel ejercicio, aquel concepto, la tarea domiciliaria. La tarea domiciliaria la llegó a ver y me dijo, esto es lo que tenés que hacer. Me lo dijo así, esas sentencias. Yo dije, no, pero esto lo filmé así nomás, con una cámara VHS en el hombro. ¿Cómo? O sea, para mí en ese momento era algo que tal vez por ser tan inmediato y tan poco premeditado, no podía ser así una película. Pero de hecho era así. Porque se salía más allá de lo que uno puede prever. Era algo necesario. Está la idea de como que si es fácil no puede ser tan bueno. Claro. Exacto. Sí. Y esa cosa de que en realidad no es que no se hace desde el intelecto, ni decir voy a hacer esta película, sino que es la película que te encuentra a vos. ¿Cómo ocurre eso? Viene mi abuela y me dice, filmá, yo voy, me pongo al servicio. Claro. Pero y eso es lo que comienza la película. Sí. Y decime, ¿y hay alguna idea tuya, tiene que ver con el tema de la autoficción? ¿Vos lo pensaste por ese lado, por el documental de creación? Porque digo, mientras ocurre esto, tu generación y los cineastas en general, digamos, hay una tendencia al documental como forma de creación, ¿no? Claro, sí, no, en realidad, por eso yo, a la hora del montaje, porque en 260 horas, imagínate que había muchos tipos de películas, y había una sola historia, pero se podría regular más esos momentos que hablamos de conciencia de la cámara, de la conciencia de la película. Había muchísimos más, o sea, se terminaba hablando de la edición, se terminaba justamente, mi abuela me preguntaba por la diferencia de la ficción y el documental, o sea, había material para tirar para arriba y hacer una película justamente más de documental de creación o con elementos de metacine. No me interesaba a mí me interesaba la narración clásica y por supuesto sí esos momentos de reflexión, pero que tienen que ver con el drama que se está viviendo. No me interesaba realmente regodearme en esa cosa de esto es una película. No, simplemente cuando esas reflexiones tuvieran que ver con el drama que estaba atacando en ese momento, las estaba, digamos, involucrando. Si no, para mí es como esa cosa que es un anticlímax, o sea, te salís y decís, no, bueno, esto es una película, estamos acá, y me parece un juego intelectual que a mí no me interesaba. Me interesaba contar la historia y bueno, que eso fuera, y que la historia hable por sí misma. Exactamente, la historia hable por sí misma. Muy bien, Juan Ignacio Fernández Jope, director de la película Las Flores de mi Familia, que va a ser estrenada ahora este sábado en Punta del Este y que va próximamente a ser estrenada aquí en los cines de Montevideo. Te doy las gracias por estar acá. Pablo, gracias a vos. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Muy bien, ahora continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos vamos a hablar con la crítica teatral Ana Laura Barrios. ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás? Bien, Ana Laura Barrios escribe en Brecha, entre otros lugares, crítica teatral, y la invitamos a conversar sobre Los Padres Terribles, esta obra del poeta, dramaturgo, pintor Jean Cocteau, que en realidad Jean Cocteau era cineasta también, era escenógrafo, en fin, un tipo que hizo muchas cosas, ¿no? Vos tenés, ¿qué aproximación tenés a la obra, a Los Padres Terribles, a la figura de Jean Cocteau? Justamente estábamos hablando recién que hablábamos, ¿no?, que Los Padres Terribles es una obra que aborda, ¿no?, el interior de una familia, y justamente como estamos hablando de la película que Las Flores de mi Familia, sí, exacto, sí. Que también aborda el interior, es un cineasta que lo que observa es a su propia familia. Sí. Y bueno, en el caso de Jean Cocteau con Los Padres Terribles, hace como una unidad dramática, toma a la familia, que eso, digo, no es nada nuevo. Tal vez ahora como que se ve mucho el abordaje de las familias como familias disfuncionales. Aparte, por lo que leí yo, aparentemente Jean Cocteau se inspiró en la familia de un amigo de él y en su propia familia, ¿no? Él tuvo una madre muy absorbente, el papá se suicidó y los otros hermanos como que fueron con una tía y la madre se quedó solo con él. Exactamente, tiene muchos elementos autobiográficos. Y bueno, lo que sí es muy interesante de Los Padres Terribles es que con muy pocos personajes él logra justamente desarrollar un conflicto que es bastante complejo.
Y con pocos personajes lo que también logra es desarrollar a cada uno de ellos en sus individualidades, ¿no? Si querés repasamos un poco de qué se trata. Se trata de un argumento, digamos, de alguien que vive con sus padres 22, 23 años, la madre es muy absorbente, se casó con el marido, pero después que tuvo el hijo se dedicó solo al hijo, no le dio mucho más bolilla al esposo, y vive con la hermana, una tía solterona que los mantiene, no sé qué, y en la presentación de la obra es que el nene de 23 años, no vino a dormir esta noche. Exacto, el centro del conflicto se dispara cuando Michel, que es el hijo, no viene en la noche, pero tampoco avisa dónde está. Claro. Y allí se empiezan a disparar y a desentrañar la historia de varios triángulos y de engaños, ¿no? Y que se van desarrollando entre los personajes. Entre ellos no lo ven, no lo pueden ver, porque justamente dentro de su funcionamiento, que es justamente disfuncional, no observan todos esos conflictos. Hay un juego, hay un guiño que hace Cocteau con el público, que es que, bueno, nosotros siempre sabemos, ¿no? Todo los secretos que se esconden, esos triángulos que se van armando, y a través de todo el desarrollo de la obra, nosotros vamos a ir conociendo y develando todos esos secretos. Y lo que al principio parece una trama que es como más tirando hacia el lado de la comedia, ¿no? Si bien es un humor negro que por momentos se vuelve bastante ácido y corrosivo, le dicen, ya en el desarrollo de la historia se va volviendo más hacia el drama. Diríamos ya prácticamente que el final es un poco trágico, ligado un poco a ese tema autobiográfico que vos decías, de que fue el suicidio del padre de Cocteau, que bueno, que en esta obra él como que lo vuelca en el personaje de la madre, ¿no? Que es uno de los personajes centrales, uno de los personajes que tiene un desarrollo psicológico bastante complejo, porque en un inicio parece un poco por fuera de toda la historia y un poco inocente, digamos, pero en el fondo también es parte de la que maneja todos los hilos de la historia, ¿no? Cuando planteamos que es una familia disfuncional, que bueno, que la madre está volcada al hijo, el padre, digamos, vegeta ahí, aparentemente tiene un amante, después hay una tía que está enamorada del padre, digamos, y que la que aparentemente banca económicamente a la familia, como ocurre en cualquier obra, digamos, o en cualquier película, tenemos un panorama, por más disfuncional que sea, donde hay un equilibrio, pero se desequilibra porque el nene no avisó y se quedó con una mujer. Exacto. Cocteau lo que hace mucho es hablar sobre un orden y un desorden a lo largo de toda la obra. Y si bien esta familia tiene lazos que son patológicos, evidentemente, ¿no? Aunque en realidad él los tiende a mostrar como una normalidad, porque lo que él hace también es una crítica a lo que es la familia burguesa, de la cual él también forma parte, ¿no? Como diciendo, presento esto que parece ser algo disfuncional y patológico, pero al interior de una familia uno, lo que puede parecer un orden perfecto, tiene todos sus hilos oscuros, está, ¿no? Todo normalizado, hay un equilibrio entre esa disfuncionalidad y un equilibrio donde todos se conocen, tipo Almodóvar también, ¿no? A veces, porque Almodóvar lo presenta como muy natural, cosas que no las remarca como anormales. Claro, para los personajes lo viven como una naturalidad, claro. Pero hay un elemento que es Madeleine, que es la novia, digamos, del hijo, que es el elemento externo que aparece, el que hace un poco mover todas las piezas y el que hace ir llevando todo el argumento, digamos, hacia el drama final, que es el que se desarrolla, que no lo voy a contar porque si alguien no la vio, claro. No está bueno que contemos cómo termina la obra. No, pero en realidad tiene que ver con el elemento externo, es alguien que no se está con la familia y que también representa, digamos, lo que vendría a ser la relación sexual, el sexo, lo que viene de afuera, y eso desestabiliza todo ese equilibrio y genera, claro, pequeños dramas entre entre pares de personajes, ¿no? Sí, porque lo que hablamos también es cómo él logra en este conjunto de personajes, que no son muchos, porque es la madre, la tía, el padre, el hijo más la muchacha, ¿no? Justamente desarrolla todo ese equilibrio que después a lo largo del desarrollo de la trama se va complejizando en esos triángulos que, como bien hablabas, hay una versión cinematográfica que él filmó, la obra la escribe en el 38 y la versión cinematográfica la hace en el 48, sí. Y él hace ya como... Cocteau la filmó. Sí, la filmó él mismo, y si tienen la oportunidad de verla es interesante ver el juego que él hace del triángulo, ¿no? Donde cada una de las escenas que se ven, él trabaja mucho con el triángulo que se conforma entre esa tía, que es un personaje que en un principio parece secundario, pero que es un personaje que si bien está por fuera de la familia, porque es la tía, es la persona que los sostiene económicamente. Claro, es la que mantiene la familia casi. Y la persona que les ayuda a mantener cierto orden dentro de esa casa. Digo que trabaja mucho también Cocteau con el expresionismo,
porque la casa de ellos es una casa que es una casa desordenada, oscura, en la lúgubre. película, digamos, ¿no? En la película y en la obra también se trabaja un poco sin ver. Bueno, la obra es una cama, nada más que está notable, digamos. La puesta en escena es hacer una obra solo con una cama, parece. Sí, trabaja sobre la cama. Por un momento transforma un poco el espacio cuando lo lleva a la casa de la muchacha, porque justamente ahí hay como un trabajo de oposición. Que la casa de ella es una casa donde hay orden, es iluminada, está limpia, y la casa de ellos es una casa que está desordenada, ¿no? Hay un trabajo en la oscuridad, todo. No, y aparte el concepto de hacer una obra de teatro solo con una cama tiene que ver, yo se lo comentaba el lunes y conversamos con una actriz y directora argentina, Roxana Randón, y ella conocía el tema de Cocteau, dijo, le pareció original que lo trabaje solo con una cama y donde los cuerpos, o sea, la madre se acuesta con el hijo, con el padre, con la tía, continuamente los actores están revolcando, se están pegoteando uno a otro. Sí, y la versión de Strindberg, en un principio ellos la hicieron en la Sala El Bardo, de Espacio Teatro, que es una sala muy chiquita, que es una casa antigua, donde como que lo ayudaba a desarrollar toda esta idea del vodevil, el tema de el espacio reducido, como la familia también, que es muy claustrofóbica y muy cerrada, y que cuando ve una amenaza externa tiende a cerrarse aún más, ¿no? Porque la madre obviamente trata de retener a su hijo y trata de sacar ese elemento externo del medio. Sí, a cualquier medio, ¿no? Con chantaje o cualquier cosa. Sí, y ese espacio cerrado, entonces Strindberg lo logra trabajar muy bien en esa sala. Yo sé que después la obra la hicieron en otras salas, como el Galpón, y la hicieron en el Museo del Carnaval, pero supongo yo que ellos se deben haber apegado a ese espacio como reducido. Bueno, yo la vi en el Galpón, que es un escenario gigantesco y solamente está la cama y con las luces y una cortina. Él me decía también, bueno, vamos a conversar con él mañana, vamos a pasar la charla, que precisamente empezó en el Bardo con menos de 40 personas de público y hace un par de meses lo presentaron en Monterrey en el festival, abriendo el festival ante 1.500 personas, ¿no? Entonces que eso fue un cambio y que igual la gente se reía en los mismos lugares. Y los actores lograron adaptarse a ese cambio, ¿no? Porque digo, en el teatro lo que tiene la inmediatez y el estar conviviendo con el público, digo, eso en los actores influye. Y Ana, te puedo hacer una pregunta. Sí. Vos viste la película Los Padres Terribles de Jean Cocteau, que yo no la pude ver. ¿Cómo está el planteo? Porque lo que yo estuve leyendo también es que Strindberg trata de darle mucha fuerza al humor negro. Incluso leí una reseña de Jorge Arias que decía que en Argentina se representó en el 2006-2007 y era dramática y era un bajón. Y si se hacía en serio era terriblemente oscura esa obra. Es que exactamente un poco eso era lo que estábamos hablando. Strindberg desarrolla más todo el trabajo con los actores, la farsa, explotan ellos toda la hilaridad, ¿no? Los actores, lo paródico, sí. Lo paródico. Los actores en conjunto, el elenco está muy bien y logra esos momentos de explosión, ¿no? Y los momentos de humor donde es realmente despampanante, porque lo que uno ve como que no lo puede creer. Pero la película tiende a llevarte más en esa progresión hacia el drama y los personajes se van transformando y logra mucha más expresividad hacia lo trágico, ¿no? Hacia el elemento es una obra de humor negro, de una tragicomedia. Y Strindberg explora más el lado hilarante, el lado trabaja mucho sobre el ritmo escénico, entonces son en una escena tras de la otra, muy vertiginosos el ritmo de la obra. Sí, es muy rápido, mucho más rápido que el rey se muere, ¿no? O sea, acá hay una cuestión mucho más física, entran y salen. En un momento por el tema hilarante y por el tema de humor negro, me hizo acordar a la familia Addams en la película, porque en un momento hacen chistes, pero que son chistes de humor negro, que hacen referencia a cosas reales y saladas, ¿no? Es que en realidad sí, en el trasfondo de Los Padres Terribles, en realidad es una historia bastante dramática, porque es una historia de amor filial que tiene una base que no es patológica, digamos que si bien para ellos es normal la relación en casi el incesto, está bordeando el incesto. Bordea el incesto, de hecho esa obra se trató de amoral, ¿no? Digo, como que en su momento hay que acordarse de que él la escribió en el 38 y fue hace muchos años eso, ¿no? Pero justamente en ese momento como que el tema del incesto fue censurado, digo, en su momento la obra. Y hoy en día, bueno, sí, Strindberg toca más el tema humorístico, pero